Bien, entramos a lo que sería nuestro último tema que vamos a tener. Ustedes lo tienen marcado como el tema número 3. ¿Sí? Yo lo tenía aquí marcado como el tema número 7, pero no vamos a cambiar. Vamos a poner que es el tema número 3, drenaje en carreteras. Bien, una parte muy importante dentro de lo que son las carreteras representa el drenaje. ¿Por qué? Porque el drenaje nos representa la vida de la carretera. Es decir, si yo tengo un buen drenaje, mi carretera va a durar el tiempo que yo la esté proyectando. Si yo a esa carretera no le pongo drenaje, entonces la carretera en el primer año de lluvias fuertes, ¿sí? Se va a destrozar, se va a perder la carretera. Sí, va a ser una lástima, ¿verdad? La inversión que se haya hecho. ¿Qué quiere decir entonces? Que los drenajes, pues es el alma de la carretera, es el alma del camino. Si no tenemos un buen drenaje, ¿sí? Nuestra carretera no va a durar ni siquiera la primera, muchas veces ni siquiera, ¿verdad? En la primera temporada de lluvias. ¿Cómo? Pues se ha visto en muchas obras que se hace de este tipo. ¿Sí? Y realmente el drenaje es importantísimo, no nada más en las carreteras. El drenaje, un buen drenaje, es importante en todo el tipo de obras que nosotros vayamos a hacer, ¿sí? Durante nuestro desarrollo profesional. Entonces, imagínense, ¿verdad? Un edificio que no tenga buen drenaje, pues va a haber humedades en las paredes, en los techos, ¿sí? Y puede empezar a haber problemas dentro de la misma edificación. Entonces, si nosotros en un camino no le colocamos drenajes, pues vamos a tener el problema, ¿verdad?, de que el agua lo va a poder destruir. Y pues debe tener obras adecuadas para que el agua pueda moverse dentro de nuestras obras. Por eso tenemos que canalizarlas de manera muy adecuada. Ustedes verán muchas veces que hay obras que se hicieron durante, ¿verdad?, hace muchos años. Por ejemplo, las pirámides de Egipto, las pirámides de Teotihuacán, ¿sí? Obras muy grandes que se hicieron ¿sí? En esas épocas y que actualmente todavía las seguimos conociendo. ¿Por qué? Porque tienen un buen drenaje. Si ustedes alguna vez han ido, por ejemplo, a las pirámides de Teotihuacán y si han sido observadores, se fijarán, ¿sí? Que tiene sus obras de drenaje, las pirámides. ¿Para qué? Para que puedan conservarse y preservarse. Es decir, los ingenieros de aquella época pues ya sabían lo que era el drenaje en las obras de edificación y pues eran muy buenos realmente. ¿Por qué? Porque ahí están las obras todavía existiendo. Después de varios miles de años, siguen las obras todavía allí. Eso es la parte importante. Es decir, si yo cualquier obra de ingeniería no le hago buenas obras de drenaje, voy a tener problemas. Y uno de los graves problemas es que se pueda destruir toda mi obra que yo haya realizado. Entonces, esta es la parte medular, se puede decir, dentro de las carreteras. Y de alguna manera, el agua es nuestra aliada en todas las actividades que hacemos como personas, como humanos, ¿sí? El agua es nuestra aliada, pero en el caso de las carreteras, el agua viene a ser el peor enemigo que puede tener una obra de este tipo. Por lo tanto, por eso es la importancia de conocer el drenaje en las carreteras, conocer qué obras son las que nosotros podemos realizar en las mismas para, primeramente, recibir el agua pluvial. Segundo, conducirla, ¿sí? Esa agua a lugares donde no vaya a afectar, ¿sí? Es decir, a través de un control adecuado, va a haber obras de control, va a haber obras de conducción y obras, ¿verdad?, que pueden en un momento determinado también hacer que nuestras aguas se puedan infiltrar adecuadamente hacia los mantos acuíferos. La finalidad es que esa agua se pueda aprovechar posteriormente, estando ya en los mantos acuíferos, a través de pozos, los podemos utilizar para otro tipo de situaciones. Entonces, es la importancia, ¿sí? El agua que realmente nos va a llegar a nosotros, principalmente va a ser el agua de lluvia, como ustedes lo pueden ver en esta temporada de lluvias, ¿sí? Hubo mucha lluvia y la lluvia va a correr, muchas veces los drenajes que están colocados, pues no son suficientes para poder soportar la gran cantidad de agua pluvial que muchas veces cae en algunas regiones. Entonces, es importante canalizar adecuadamente esta agua para que no nos vaya a afectar en ningún momento, ¿sí?, nuestras obras que nosotros vamos realizando. Realmente el agua pluvial no se tiene un control, vamos a llamarlo así, de saber
cuánta agua va a llover en un momento determinado. Esto, ¿verdad?, es parte de la naturaleza. Como puede llover poca, puede llover mucha o nada, ¿sí? Entonces, no es controlable esta parte. Sabemos que actualmente en los últimos años, pues ha habido lluvias muy extremas que han provocado graves problemas e inundaciones dentro de muchas regiones de aquí de nuestro mundo. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado. El agua realmente ya desbocada es muy difícil de controlar, ¿sí? Mientras sea una poca cantidad de agua, pues a lo mejor la podemos controlar, pero ya siendo mucha la cantidad, es muy difícil tener un control sobre ella. El agua es destructiva de manera muy fuerte, principalmente en nuestras obras que nosotros realizamos. Si no les dejamos el drenaje adecuado, pues tiene más posibilidades de que puedan sufrir daños nuestras obras. Y en el caso de carreteras, pues es lo que les he estado manifestando, tenemos que tener muy buen control, que conocer perfectamente cuáles son los ciclos del agua que se pueden presentar dentro de nuestras carreteras. Conociendo los ciclos del agua, podemos pues tener una buena hidrología, si contamos con una buena hidrología, o hacer buena hidrología para que el agua pueda escurrir de manera adecuada superficialmente o meterse por infiltración hacia los mantos acuíferos. ¿Sí? En el proyecto de una obra de drenaje tenemos dos alternativas. Una es, primero, oponerse definitivamente a que el agua vaya a pasar en alguna obra de drenaje que nosotros hagamos. Y la otra es permitir el paso del agua, pero de forma controlada. Esto, ¿verdad? Esta segunda parte es para nosotros la parte más económica y la más segura. Es decir, las obras que nosotros vamos a realizar dentro de las carreteras, vamos a tratar de permitir el paso del agua a través de nuestra carretera, para que también eso nos va a dar a nosotros economía dentro de lo que sería la construcción. Y pues, ¿cómo lo vamos a poder lograr eso? Haciendo un buen drenaje, ¿sí?, apropiado a la carretera en la cual nosotros estemos proyectando. Oponernos definitivamente al paso del agua, esto es muy costoso. El agua, ¿sí?, se puede infiltrar muy fácilmente. Entonces, necesitamos nosotros proteger muy bien la obra para poder detener totalmente el paso del agua. Eso nos va a salir, lógicamente, muy caro. Sí, económicamente es muy costoso. ¿Por qué? Porque el agua, les digo, es un elemento que es muy fácilmente se puede integrar en un momento determinado a nuestras obras. Entonces, debemos de impermeabilizar, pues, con buenos impermeabilizantes para poder evitar que el agua vaya a penetrar al interior de nuestras obras. Entonces, más vale, ¿verdad? El punto número 2, le permito el paso del agua, la controlo, ¿sí? La organizo, le digo por dónde tiene que pasar para que por ahí pase y la dejo que siga fluyendo de manera natural, ¿sí? Lógicamente buscando siempre que no vaya a perjudicar aguas abajo, ¿sí?, cuando corre esta agua. Eso es lo que sí debemos de tener mucho cuidado. ¿Cuál es el costo de las obras de drenaje en una carretera? Muchas veces es lo que nos preguntamos. Bueno, pues yo les puedo decir, sí, que representa realmente una cantidad pequeña comparada con todo el costo total de la obra. El costo total de la obra, si vale el 100%, bueno, de ese 100%, entre un 15 y un 20% representa la construcción de las obras de drenaje en una carretera. Entonces, realmente se puede considerar que es poco el dinero que vamos a gastar nosotros para las obras de drenaje. Y allí, pues sí, hay que poner, ¿verdad?, toda la especial atención en la construcción de estas obras de drenaje. Generalmente en las carreteras es lo primero que debemos de hacer, ¿sí? Las obras de drenaje que vamos a tener dentro de la carretera antes de colocar las capas. Entonces es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el transcurso o las etapas que nosotros tengamos programadas para construir el camino, pues puede aparecer lluvias, y entonces si no tenemos esas lluvias controladas ya a través de nuestras obras, pues nos van a destrozar el trabajo que nosotros vayamos realizando en la construcción del camino o de la carretera. Pues, por eso es importante, primeramente, realizar, ¿sí?, obras de drenaje que me permitan a mí controlar el agua que pueda caer dentro de la obra durante la construcción, ¿sí?, conducirla, llevarla, controlarla y llevarla a sitios donde no nos vaya a perjudicar
durante todas las etapas de la construcción, ¿sí? Mientras estamos nosotros realizando nuestra carretera. Entonces, sí, hay que conocer. Cuando yo voy a hacer el recorrido preliminar, alguna vez se los mencioné, pues debemos de hacer nosotros un recorrido preliminar antes de realizar nuestra carretera. Y generalmente nos acompañamos de gente pues que ya tiene el conocimiento primeramente de la zona, de hidrólogos, ¿sí? Es decir, que conozcan la hidrología del lugar, para que ellos también nos vayan diciendo dónde debemos de colocar nuestras obras de drenaje provisionales durante la construcción y definitivas para la terminación de nuestra carretera. También nos acompañamos de un geólogo para conocer qué tipo de suelo es, qué tipo de terreno, y saber también si ese terreno es apto para infiltrar el agua o si el agua nos va a correr de manera superficial si el terreno es muy impermeable. Entonces, todo eso debemos nosotros de tomar precauciones durante y antes, ¿verdad?, de construir nuestra carretera. Bien, el problema del drenaje y del subdrenaje incluye, por ejemplo, primeramente conocer la mecánica de suelos que existe durante todo el recorrido de nuestra carretera, conocimiento de la hidrología y de la hidráulica, que es lo que estamos mencionando, por dónde van a correr las aguas, qué cantidad de lluvia es la que esperamos en esa región, cómo podemos nosotros en un momento determinado también, que nos va a servir para diseñar nuestras obras de drenaje y por lo tanto también debemos de conocer el diseño estructural de estas obras. Bien, ¿qué otra cosa? Pues también, ¿cuál es la influencia del agua en las obras viales? O es decir, en nuestras carreteras. Bueno, el agua nos va a llegar a nosotros por diferentes lugares. Primeramente, por la precipitación directa de las lluvias, es decir, el agua que nos va a caer a nosotros directamente, producto de estas lluvias que pudiéramos tener dentro de una determinada región. Ya que después de que cayó el agua, pues va a haber escurrimientos en terrenos adyacentes a la obra que nosotros vamos a estar haciendo e incluso, ¿verdad?, dentro de nuestra propia obra. También se nos puede presentar agua, ¿sí?, por crecimiento de ríos que estén cercanos a nuestra obra, que muchas veces hay que tener cuidado con ellos, ya que al desbordarse nos puede desbordar e ir directamente a nuestras obras y causarnos daños. Entonces, es importante conocer todos los ríos que existan cerca de nuestras obras para tomar las precauciones adecuadas. ¿Sí? Y como punto número 4 sería por la infiltración del agua a través del suelo. Es decir, en una carretera no me va a llegar agua nada más en la parte, ¿sí?, producto de las lluvias, en la parte superior, en la parte superficial, sino que muchas veces también voy a tener aguas subterráneas que me pueden perjudicar a la estructura de mi carretera. Entonces yo tengo que tomar todas estas precauciones, conocer cómo se va a mover el agua dentro de la región o dentro de la zona donde yo voy a construir esa carretera. Si va a correr por una parte superficial y si va también, ¿verdad?, si va a haber capacidad o hay capacidad para saber si existe movimiento de agua en el subsuelo a través de los estratos subterráneos que pudiéramos tener cerca de la obra o, ¿verdad?, que cruce nuestra obra. Entonces es importante conocer ese movimiento del agua, cómo se da en nuestra región donde nosotros vamos a construir nuestra obra carretera. ¿Qué daños nos puede causar a nosotros el agua? Bueno, pues son muchos los daños que nosotros podemos tener en un momento determinado. Mire, puede ser una destrucción parcial de nuestra obra o incluso total de toda nuestra obra. Entonces hay que tener sí, la precaución adecuada. Otro puede ser por deslizamientos o cortes, ¿sí?, laterales a nuestras carreteras. ¿Por qué? Porque se saturó el suelo. Como ustedes lo podrán ver muchas veces, vamos nosotros en alguna carretera con cortes altos y si el terreno es inestable, con una lluvia se nos puede caer y irse directamente hacia nuestra carretera. Y vamos a tener problemas de piedras, ¿verdad? De rocas, piedras, suelo, tierra, etcétera. Entonces, hay que conocer perfectamente por eso la mecánica del suelo. ¿Qué tipo de suelo es el que vamos a tener? Los deslizamientos se dan frecuentemente en las zonas, por ejemplo, ¿verdad?, que en las zonas donde tenemos nosotros muchas montañas, donde en las zonas serranías, donde podemos nosotros tener por ahí algunos montes también, y de acuerdo al tipo de suelo, pues se pueden caer directamente a nuestra carretera. Otro problema es el asentamiento. Asentamientos
por ablandamiento de los terraplenes de nuestra carretera. Muchas veces, ¿verdad? Esos asentamientos también se pueden dar, por ejemplo, en un temblor. Hay carreteras que con un temblor, muchas veces el pavimento, toda nuestra estructura del pavimento, se hunde, ¿sí? Cierta cantidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? En esas zonas donde sabemos que puede haber hundimientos por fracturas, por fallas del terreno natural que pudiéramos tener nosotros allí en esos lugares. Entonces, los asentamientos también se dan en las carreteras. Otro es el deslave de los terraplenes por corrientes de agua. Sí, nuestros terraplenes laterales, sí, que bajan a un costado de la carretera, se pueden degradar, se pueden, ¿verdad?, perder por el deslave de los terraplenes que nosotros tenemos ahí a un costado. Entonces, podemos perder parte de la carretera si no tenemos la precaución adecuada y si no tenemos protegidos nuestros taludes de la carretera. Otra es la formación de depresiones por la acción de aguas subterráneas en la subrasante. Es decir, si yo tengo agua subterránea que se va a estar moviendo abajo de mi carretera, pues hay posibilidades, si no la tengo bien cimentada, mi carretera, que parte de esta, ¿sí?, pueda en un momento determinado formar una depresión, es decir, bajarse, ¿sí?, asentarse y tener nosotros problemas en algunos tramos de la carretera. Otra parte importante también de los daños de camino es el arrastre de partículas que muchas veces trae el agua. Si el agua trae partículas suspendidas, ¿sí?, que muchas veces también con el arrastre fuerte del agua, por la velocidad que lleva, pues en ocasiones agarra partículas, gravas, gravillas, incluso rocas, piedras, y que estas al correr nos pueden obstruir las obras de drenaje que nosotros tenemos. Se pueden llenar nuestras obras de drenaje con material, ¿sí?, producto del agua que está acarreándolo de otros lugares. Entonces, sí es importante conocer cómo se comporta el agua dentro de esa región. ¿Por qué? Pues eso nos va a indicar a nosotros qué tipo de obras son las que nosotros tenemos que realizar dentro de nuestra carretera. Pues hay obras de diferente tipo, como ahorita lo vamos a ver más adelante. Aquí ya se ven algunas, ¿sí? Drenes longitudinales, drenes transversales, cunetas, ¿sí?, y el bombeo propio de la misma carretera que nosotros podemos tener. Estas son algunas de ellas. Ahorita las vamos a mencionar todas las demás. Existen también, pues sí, soluciones para desalojar el agua. ¿Cómo podemos hacer el desalojo de esta agua? Bueno, lo podemos hacer de tres maneras. Uno es eliminando, ¿verdad?, con eliminación muy rápida del agua superficial a través de un bombeo, por ejemplo. O construir obras de cruce en sitios adecuados, es decir, un dren que yo tuviera, por ejemplo, longitudinal, que vaya a descargar a una alcantarilla y poderlo cruzar en la carretera y llevar el agua hacia algunas otras obras, ¿no? Por ejemplo, un lavadero, podemos tener un registro al pie de ese lavadero y después una conducción directamente a algún lugar donde no vaya a afectarnos a nosotros el agua. Y la siguiente, pues, es a través de un buen control del agua subterránea también. Es decir, vamos a controlar el agua superficial a través de las obras de cruce y vamos a controlar el agua subterránea también que se nos pudiera presentar en un momento determinado a través de lo que serían nuestros drenes longitudinales y transversales que nos van a permitir a nosotros desalojar esas aguas que se pudieran presentar en un momento determinado. Bien, ¿cuál es el objetivo del drenaje? Bueno, el objetivo del drenaje primeramente es eliminar el agua, ¿sí?, o humedad que pudiera llegar a nuestra carretera, o que estuviera ya cerca de nuestro camino. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues vamos a tratar de buscar qué obra sería la adecuada para que yo pueda en un momento determinado desalojar esa agua o humedad que se pueda presentar dentro de la obra. Y para ello existen diferentes obras de drenaje que las vamos a ir mencionando un poquito más adelante. Bien, ¿cómo es el ciclo del agua? Es importante conocer cuál es el ciclo, ¿sí?, del agua, porque podemos encontrarnos con diferentes tipos de agua dentro de nuestras obras. Entonces, generalmente inicia con una precipitación, ¿sí?, por lluvia. Esta lluvia cae dentro de la región o zona de trabajo o muy cerca de nuestras zonas de trabajo. Ya teniendo esta lluvia, una parte, decíamos, va a moverse de manera superficial, ¿sí?, de acuerdo a los niveles que tenga nuestro terreno, y otra parte, ¿sí?, se va a meter a las partes subterráneas para formar los acuíferos, ¿sí? Y las aguas superficiales, pues nos formarán los arroyos,
correspondientes que pudiéramos tener. ¿Sí? Otra parte se va a evaporar. Una parte del agua de lluvia se evapora y otra se infiltra dentro de lo que sería nuestro terreno. Otra parte va a escurrir, va a haber un escurrimiento superficial dentro de lo que sería, ¿verdad? ¿Hasta llegar a dónde? Hasta llegar al mar. Al llegar al mar, todos los ríos generalmente llegan al mar. Al llegar al mar, ¿sí? Pues va a estar ahora sí que aportándole agua. Y entre mayor cantidad de agua tenga el mar, pues mayor va a ser también la evaporación que pudiera tener el mar. Y eso es lo que nos hace la formación de nuestras nubes, que se pueden después desplazar hacia los continentes y tener nosotros las precipitaciones directamente de lluvia otra vez a las regiones, ¿sí? Que tenemos nosotros dentro de las plataformas que forman los continentes. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran que amplíe? Adelante. ¿No? No, profe, todo bien. Bueno, ok. Todo bien. Vamos entonces ahora, ¿sí? ¿Qué problemas nos puede producir a nosotros el agua superficial? El agua superficial no es nada más que corra, ¿verdad? Sino que muchas veces, si no la controlamos de manera adecuada, también nos va a provocar a nosotros diferentes problemas. El primer problema sería, nos hace, ¿verdad? Erosión, ¿sí? Dentro de lo que serían nuestras superficies. Y la erosión es el desgaste de nuestras superficies y generalmente se da en 3 etapas. La primera es el desprendimiento del material, ¿sí? Con la erosión se desprende el material o los materiales, las rocas incluso muchas veces se degradan y entonces, ¿sí? Con la lluvia y la erosión se desprenden los materiales. Este material se transporta, ¿sí? Y posteriormente se deposita en las partes más bajas del terreno. Ese sería un problema ¿sí? Del agua superficial. Otro problema sería socavación. ¿En qué consiste la socavación? Pues es la remoción de los materiales que constituyen muchas veces la base de otras rocas o construcciones. ¿Dónde se puede dar, por ejemplo, la socavación? Pues, por ejemplo, en una pila, en un pilote de un puente, muchas veces el agua, ¿sí? Nos puede socavar por la velocidad que lleva, nos puede hacer que se remueva el material que está en la base de las pilas o de los pilotes, y eso nos puede provocar que incluso que se asienten las pilas o los pilotes y provocarnos problemas en las estructuras de los puentes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es importante proteger también nuestras obras de la socavación futura que pudiera presentarse en un momento determinado. El punto número 3 es infiltración. ¿Sí? Esta infiltración nos va a producir a nosotros asentamientos o deslizamientos de los suelos. ¿Sí? Entonces, y puede haber incluso cambios de tipo químico en las características mecánicas del suelo y eso nos puede provocar a nosotros también problemas. Por eso también es importante controlar la infiltración que pudiéramos tener cerca de la obra o dentro de nuestra propia obra. ¿Qué nos va a provocar también? Grietas, agrietamientos. Y esto depende, ¿verdad? Generalmente por el grado secado de la humedad de los materiales que nosotros tenemos, ¿sí? Con la construcción de nuestras obras. Entonces, hay que tener mucho cuidado por ahí, ¿sí? Las grietas pueden ser menores, las grietas pueden ser mayores, dependiendo del secado. Ustedes muchas veces, aunque sea una obra de concreto, ustedes le verán muchas veces que se agrieta. ¿Por qué? Pues por los cambios de temperatura que pudiera haber dentro de esa región o por asentamientos que pudiera haber dentro de la obra. Entonces, hay que tratar de controlarlos también, este tipo de agrietamientos que se nos puedan presentar. ¿Sí? Otra parte es, tenemos nosotros, el agua superficial nos produce también inestabilidad de los suelos. Si los suelos se prestan, ¿verdad? Se saturan, entonces va a ser un suelo inestable que en un momento determinado me puede causar problemas dentro de la obra. Entonces, hay que tener cuidado con esto también. ¿Cuáles son las soluciones para los terraplenes que nosotros generalmente realizamos? Bueno, primero construir canales, interceptores, a través de contracunetas o canales también. Revestir los taludes preferentemente, puede ser revestidos con piedra, con concreto, con pasto, con árboles, no sé, lo que se pueda revestir en un momento determinado, lo que encontramos dentro de la región. También estabilizar los taludes
con materiales que sean resistentes a la erosión, como es el concreto. La piedra, ¿sí? Que nos podemos encontrar la piedra grasa de diferente tipo, andesitas, ¿verdad? Por ejemplo, que pudiéramos tener por ahí, encontrar, ¿verdad? Ese tipo de rocas o piedras dentro de lo que sería cercanos a nuestra obra, ¿sí? O también, pues, un revestimiento a base de concreto lanzado, por ejemplo. Eso también nos permite a nosotros estabilizar los taludes que son inestables. Entonces, esa es otra, ¿verdad? Y hay muchos sistemas, ¿no? Que nos permiten a nosotros, sí, estabilizar los taludes. También, cuando nosotros vamos a tener que realizar alguna excavación para un muro de retención, generalmente durante el momento que estamos nosotros construyendo la cimentación, pues muchas veces si el material es inestable tendríamos que colocar un tabla estacado. Este tabla estacado se puede realizar con acero, viguetas de acero, ¿sí? Con madera o con viguetas de madera y de acero y, ¿verdad? Tablas, etcétera, etcétera. Es decir, sí, o también actualmente pues se usan mucho los gaviones. Los gaviones hechos a base de piedras son cajones armados, donde se coloca piedra en su interior y de esa manera nosotros podemos detener, ¿sí? El movimiento de los terraplenes. Aquí se ve un pequeño dibujo, ¿no? Este sería el gavión, lo que llamamos gaviones. ¿Sí? Es un muro hecho, ¿sí? Con malla y relleno con piedras de buen tamaño para que todos los caídos que pudiera haber en la carretera no lleguen, perdón, que pudiera venir en el talud no lleguen a la carretera. Entonces, de esta manera podemos nosotros meter un muro, ¿sí? Bien, vamos a tratar, ¿verdad? Siempre de fijarlo adecuadamente para evitar que los caídos que pudiéramos tener de piedra o de tierra, ¿sí? Sean soportados por estos gaviones que se realizan y que actualmente ya los podemos ver en varias carreteras. Tenemos también, ¿sí? De dónde se origina el agua subterránea. Generalmente vamos a tener nosotros 3 tipos de agua. El agua meteórica, que es el producto de lluvia o de nieve. El agua con nata, que es producto de los depósitos sedimentarios de aguas saladas, ¿sí? Y el agua magmática o juvenil, que se da por el enfriamiento y que da también origen a las aguas termales. Entonces, esos son los tipos de agua subterránea que podemos nosotros encontrarnos dentro de las obras. Generalmente el agua magmática, pues son aguas muy calientes, con temperaturas muy altas. ¿Sí? El agua con nata, pues está dentro de los depósitos, pero generalmente es agua salada, la que nos vamos a encontrar dentro de lo que sería este tipo de agua. El agua, la cantidad de agua subterránea, ¿sí? Se afecta por diferentes factores también, ¿sí? Es decir, este ya viene siendo lo que es el estudio hidrológico de la zona. Primeramente, conocer la duración, ¿sí? De las precipitaciones y la intensidad con que llueve. La frecuencia, es decir, qué tan frecuentemente cae la lluvia, es decir, cae durante todos los días de la temporada de lluvias o nada más una vez a la semana o a lo mejor una vez al mes, no sé. Eso es importante conocer la frecuencia también de la precipitación en las regiones donde vamos a estar trabajando. Punto número 3 sería la pendiente del terreno. El pendiente del terreno es importante porque eso, perdón, nos va a causar a nosotros, ¿sí? Que el agua que corra sobre la superficie del terreno adquiera grandes velocidades o bajas velocidades. Si la pendiente es muy fuerte, vamos a tener velocidades muy fuertes también. Y también, si el agua corre, ¿verdad?, a grandes velocidades, pues es más problema porque nos puede producir erosión. Es decir, nos va a hacer desgaste de las mismas obras muchas veces. También, ¿verdad? Si lleva, ¿verdad?, poca velocidad, pues también va a ser problema. ¿Por qué? Porque si lleva materiales en suspensión, el agua, pues nos los va a depositar allí directamente sobre nuestra carretera. Allí va a haber depósitos de material porque la pendiente del terreno pues, es baja, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, entonces tenemos que tener pendientes adecuadas que nosotros mismos les podemos proporcionar cercanas a nuestras obras para que sí corre el agua de manera adecuada. Otro punto importante, ¿sí?, de los factores es la porosidad o permeabilidad de los suelos y rocas. Esto nos va a indicar a nosotros, ¿sí?, si el agua va a poder infiltrarse rápidamente o muy lentamente.
Por eso es importante conocer la permeabilidad del suelo. Otra parte es la cantidad de lluvia y agua y tipo de vegetación, ¿sí?, que tenemos nosotros ahí dentro de la región. Entre mayor cantidad de vegetación se tenga, pues también nos va a ayudar también para detener un poco el agua que se pudiera presentar dentro de la zona o región del trabajo. Y la número 6 sería la humedad. La humedad atmosférica en ocasiones está muy cargada, ¿sí?, la atmósfera de lluvia, y pues eso también, esa humedad nos puede a nosotros perjudicar a nuestros materiales e incluso a nuestra misma obra que se está realizando. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿sí?, para ver y conocer, ¿verdad?, qué factores podemos tener dentro de la región. Decíamos anteriormente que para el estudio del drenaje de las carreteras requerimos 3 tipos de conocimientos. Primeramente, conocer la hidráulica e hidrología de la región. Conocer, ¿sí?, las estructuras que podemos nosotros construir dentro de nuestra obra. Aquí es importante tener los conocimientos estructurales para poderlas calcular, diseñar y proyectar y construir. Entonces, sí, necesitamos nosotros tener estos conocimientos o buscar algunas personas que tengan experiencia para que ellos nos definan cuáles serían las mejores obras y el diseño para poderlas construir. Y otra parte es también conocer la parte económica. Pues también, de verdad, podríamos agregar conocer la parte social, la parte política, etcétera, etcétera. Pero, pues estas son las 3 principales porque aquí está la parte de dónde vamos a obtener los recursos para poder construir nuestra carretera. ¿Quién es el que nos va a aportar esos recursos? Por eso es importante conocer desde el punto de vista de economía de dónde vamos a obtener esos recursos para poder, ¿sí?, no nada más construir, sino también mantener y operar en un momento determinado la carretera. ¿Cómo vamos a obtener esos recursos económicos? ¿Sí? Por eso ustedes verán muchas veces que hay, ¿sí?, autopistas y que nos tienen que realizar un cobro. ¿Por qué? Porque ya se hizo una inversión y ahora esa inversión la tiene que recuperar quien la haya pagado, ¿verdad? Si pudo ser el gobierno federal, estatal, municipal o particulares. Entonces, es importante tener esos conocimientos económicos también para saber con cuánto dinero se puede contar para la ejecución de cualquiera de las obras. Dentro de lo que es los drenajes, tenemos 2 tipos de drenaje. Ya lo dijimos porque vamos a tener aguas superficiales y aguas subterráneas. Entonces, debemos de tener drenajes superficiales y drenajes subterráneos para poder controlar de manera adecuada el agua que se pudiera presentar dentro de nuestra obra. Estos drenajes a su vez se subdividen como drenajes transversales a la carretera y drenajes longitudinales también a la carretera. Tanto en el drenaje superficial como en el drenaje subterráneo nos vamos a encontrar con agua en el sentido longitudinal y transversal. ¿Qué tipo de obras podemos tener superficialmente? Bueno, pues aquí ya podemos nombrar que podemos tener alcantarillas, lavaderos, vados, bombeo, cunetas, bordillos, canales, contracunetas, etcétera. Ponemos aquí en etcétera, ¿verdad? Todas esas obras que en un momento determinado no las estamos tomando en consideración. Y en el drenaje subterráneo, ¿qué podemos tener? Pues drenes transversales, ¿sí?, drenes longitudinales, galerías filtrantes, trincheras, drenes longitudinales, tubos perforados y zanjas y canales, ¿no? Por ejemplo, también aquí le podemos agregar canales que en un momento pudiéramos tener subterráneos o también canales superficiales que se pudieran presentar. Entonces, es importante conocer, pues ahora sí, qué drenaje sería el más conveniente en un momento determinado para la carretera que nosotros estamos proyectando. ¿Sí? Yo lo que les puedo asegurar es que seguramente va a haber estos 2 tipos de drenaje. Drenaje superficial y drenaje subterráneo dentro de las carreteras. Bien, decíamos que el objetivo principal, ¿cuál era? Eliminar el agua de los escurrimientos superficiales y subterráneos que nosotros pudiéramos tener, ¿sí?, en la carretera, cerca de la carretera o en los terrenos adyacentes, ¿sí?, que nos puede producir a nosotros la lluvia. Es decir, conocer los escurrideros naturales, ríos, arroyos o algunos lugares de almacenamiento como son las presas, ¿sí?, o alguna laguna o algún lago.
donde podemos almacenar esa agua para aprovecharla posteriormente en las comunidades cercanas, ¿verdad?, a la carretera. ¿Cuál es el objetivo del drenaje subterráneo? Pues primero también es eliminar el agua subterránea, tratando de abatir los niveles freáticos para evitarle daños al camino. Si yo no puedo abatir ese nivel freático, pues entonces tendría yo que pensar en obras que en un momento determinado me pudieran controlar ese nivel freático y que no me vayan a perjudicar a las capas que yo estoy realizando o ejecutando dentro de mi obra. Entonces, es importante conocer los flujos subterráneos que pudiéramos tener, producto precisamente, ¿sí?, de la lluvia que en un momento se nos puede presentar dentro de nuestra carretera. El agua, sabemos que es uno de los 4 elementos principales que tenemos nosotros en la naturaleza. Para nosotros el agua es uno de los elementos que nos causan mayores problemas, ¿sí?, dentro de lo que sería en nuestra carretera. ¿Por qué? Porque nos provoca disminución en la resistencia del suelo o de las capas que nosotros acabamos de conducir. También nos provoca fallas en los terraplenes, fallas en los cortes y también fallas en la superficie de rodaje de la carretera. Por eso tenemos que tener buen control del agua, siendo uno de los elementos, ¿verdad?, que para nosotros pues es vital, es parte de nuestra vida. Si no tenemos agua, también pues vamos a tener problemas nosotros, ¿verdad?, como personas, ¿sí?, que acostumbramos o estamos, ¿verdad?, hechos prácticamente de una gran cantidad de agua también en nuestros cuerpos. Entonces, bien, vamos a conocer ahora algunas obras de drenaje que nos vamos a encontrar dentro de nuestras carreteras. Se las voy a ir mencionando muy rápidamente con algunas características, si es posible, ¿verdad?, para que ustedes también vayan tomando alguna nota. Estos apuntes ya se encuentran en la plataforma también. Ustedes ahí los pueden ver y de ahí pueden tomar datos, ¿sí? Para mí lo importante, ¿verdad?, es primeramente les voy a dar datos muy generales de lo que son nuestras obras y posteriormente vamos a ir realizando algunos cálculos de algunas de las obras de drenaje que vamos a tener nosotros dentro de nuestra carretera. Bien, primeramente como punto número 1, lo que nosotros llamamos el bombeo de la superficie, ¿sí? Es decir, nosotros en nuestra carretera vamos a recibir el agua por precipitación generalmente, que puede ser por precipitaciones, lluvias, puede ser granizo, puede ser hielo, ¿verdad?, nieve, que pueda caer directamente en nuestra carretera. Todo eso en un momento determinado nos puede ser perjudicial dentro de lo que sería nuestra obra. Vamos a controlar, todas esas cosas las vamos a tratar de controlar. Esto, ¿verdad? Tenemos nosotros que la sección del camino debe tener una forma tal que el agua de lluvia al caer de inmediato se desaloje hacia los costados o a los hombros de la carretera. Y por ello, muchas veces, pues tenemos que construir algunas cunetas laterales. Después del bombeo construimos cunetas, el agua va a correr sobre estas cunetas, ¿sí?, hasta cierta longitud. No puede ser de una longitud indefinida, tienen que ser longitudes muy definidas para poder nosotros calcular, ¿sí?, de qué tamaño voy a realizar mi cuneta, ya que también tiene ciertas restricciones. No es cualquiera, no me puedo profundizar más de 30 centímetros. Es una restricción que tengo yo en las obras de este tipo de las cunetas. No me puedo meter más de 30 centímetros. ¿Por qué? Porque entonces atascaría si algún vehículo llega y pasa por aquí, se va a quedar atorado, ¿sí?, si yo tengo una profundidad mayor. Entonces, debo de permitir que el vehículo con sus propios medios pueda volver a salirse de la cuneta e integrarse nuevamente en la carretera. Entonces, las cunetas tienen también cierta cantidad, ¿verdad?, en cuanto a las dimensiones que deben de tener. Bien, este bombeo de la superficie que decimos, puede ser en tierra, puede ser esta superficie si es tierra, por ejemplo, para los caminos tipo E, ¿sí?, o puede ser grava, ¿sí?, es decir, o puede ser pavimento asfáltico, pavimento de concreto hidráulico. Es decir, tenemos diferentes tipos de superficies en las carreteras o en los caminos que pudiéramos encontrar. Nos da a nosotros aquí un tip, ¿sí?, que la pendiente que debe de tener si es tierra, que sea un 2% de pendiente lateral. Si es grava, un 1%. Si es pavimento asfáltico, hasta 0.50, igual que el pavimento de concreto hidráulico.
Entonces, estas pendientes son las que nosotros manejamos. ¿En qué carretera se manejan estas pendientes? Pues estas generalmente, si es de tierra, pues vamos a manejar para caminos tipo D y E. Si es grava, para caminos tipo D y E. Si es pavimento asfáltico, generalmente para nada más para 3 tipos de camino, que es el A, B y el C. Y lo mismo en pavimento de concreto hidráulico. ¿Cuál es el porcentaje de pendiente que se le da aquí, ¿verdad? Del centro de línea del camino a los hombros? Pues generalmente si es un camino, le podemos dar un 2 o un 3 incluso por ciento. Si es grava, por ejemplo, en un camino tipo rural que está revestido con grava, pues le podemos dar el 3%. Si es de pavimento asfáltico y concreto, generalmente se les da un 2% a la superficie donde va a estar colocado el bombeo. Otra obra de drenaje que nosotros tenemos son los bordillos. Estos bordillos son pequeñas guarniciones que nos van a permitir conducir el agua sobre la capa de rodamiento y evitando también, nos van a proteger en los taludes, aquí en los taludes de la carretera, nos van a proteger estos pequeños bordillos porque no nos van a permitir que el agua escurra directamente sobre el talud. Entonces, estos bordillos son chiquitos, miren, tienen más o menos como unos 12 centímetros de altura, 16 centímetros de ancho y 8 centímetros en la parte de la corona. Entonces, realmente viene a ser, ¿verdad?, unas obritas muy pequeñas, pero que muchas veces las vemos en las carreteras, a los lados de las carreteras. Esto me permite para que el agua pueda escurrir directamente, ¿sí?, sobre lo que sería mi pavimento, y sobre este mismo puede correr el agua. No necesito cunetas. Las voy a desalojar toda esta agua que se pueda acumular aquí, las voy a desalojar a través de un lavadero lateral. ¿Sí? O, ¿verdad?, llevarlas a alguna parte, algún registro donde yo tenga una cuneta y a partir de allí pues pueda desalojar toda esa agua. En la cuneta, que sería la número 3. Entonces, primero fue el bombeo, ahora los bordillos. Y ahora las cunetas. Estas cunetas generalmente parten del hombro del camino y tienen una profundidad de 30 centímetros, ¿sí?, la máxima, 30 centímetros, y 1 metro de ancho debe de tener la cuneta, ¿sí? Aquí se va a perder conjuntamente con el talud que nosotros tengamos, y entonces se nos va a formar una cuneta de tipo triangular, que sería la mejor de todas las cunetas que pudiéramos tener, aunque podemos tenerlas de diferentes dimensiones y de diferentes formas. Entonces, ¿para qué me sirven las cunetas? Primeramente son obras destinadas a recoger el agua que escurre de la superficie de rodaje o rodamiento del camino. ¿Sí? Lo vamos a trasladar a través del bombeo, o también, ¿sí?, puede correr a través de taludes de corte, de la talud de corte que tenemos de acá, de este lado, puede por ahí escurrir el agua y llegar también a la cuneta. Entonces, su forma depende de la cantidad de agua que se va a correr aquí, ¿sí? Y lo ideal es la prolongación de la superficie de rodamiento, ¿sí?, lo cual nos va a permitir a nosotros un buen proyecto de acuerdo a las normas. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces integramos a la cuneta como parte de la carretera. Esto le va a dar más amplitud en un momento determinado al conductor. Ya no van a ser los 365, ¿verdad?, que tenemos nosotros por un carril, sino que todavía vamos a poder extenderlo en un momento determinado a través de la cuneta y viene a formar parte todavía del camino. Entonces, bueno, ella es situación, ¿verdad?, ya muy especial las que nosotros podemos realizar. ¿Cuál es la capacidad? Pues esta capacidad de la cuneta va a depender de la precipitación o del tipo de suelo que nosotros tengamos. Su forma puede ser rectangular, trapezoidal, triangular, circular, etcétera, la que a ustedes se les puede ocurrir. Sus dimensiones generalmente varían de acuerdo a la forma y capacidad que se le quiera dar a la cuneta. ¿Qué tipo de revestimiento podemos utilizar? Bueno, pues se puede revestir con muchos materiales. Podemos iniciar, por ejemplo, con pasto, ¿sí? Podemos colocar una gravilla, podemos colocar una gravilla con un cementante, podemos realizarlas de concreto simple, y si es necesario, pues también igual de concreto armado, es decir, para darle mayor capacidad de carga a la cuneta.
La pendiente que se le va a dar, pues va a depender del gasto y la velocidad que se requiere para la obra, para ese proyecto. También, ¿cómo se va a conservar? Bueno, pues eso ya sería cuestión, ¿verdad?, de las personas que estén encargadas de la construcción y también de la conservación de la carretera que se le tiene que dar de manera constante, ¿no? Su finalidad es conservar la forma, las dimensiones y la capacidad constante en la carretera durante cualquier época del año. Las velocidades son, ¿sí? Vamos a tener nosotros velocidades entre 0.5 y 1.5 metros sobre segundo dentro de la cuneta. Esto es para evitar la erosión que pudiera tener y desgastarnos a nosotros lo que sería la superficie de la cuneta. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí cuando nosotros estamos proyectando y diseñando las cunetas, que sean lo más adecuado al material, ¿sí? O el material de suspensión que pudiera llevar en un momento determinado nuestra cuneta, el agua que está escurriendo. Miren, por ejemplo, si yo quisiera saber cuál es el gasto que puede correr dentro de una cuneta de tipo triangular, pues va a depender de la pendiente, como hablábamos, y de la pendiente va a depender la velocidad. Es decir, si tenemos a mayor pendiente, pues vamos a tener mayor velocidad, y aquí nos lo está demostrando. Miren, una pendiente del 1%, ¿sí? Vamos a tener velocidades de 0.63. ¿Sí? Una pendiente del 10% me va a provocar velocidades de hasta 2.1 metros sobre segundo. Lo que quiere decir, ¿sí?, que en un momento determinado pudiera yo tener problemas si no tengo control sobre la pendiente y la velocidad. Aquí esto también es donde se me va a reflejar en la cantidad de agua que voy a poder o que va a correr dentro de la obra. Si, por ejemplo, tengo una pendiente del 0.001 y una velocidad de 0.63, que es menor a la velocidad máxima del agua, pues vamos a tener nosotros un gasto de 0.109. Pero si me voy yo al gasto máximo, digo, a la velocidad máxima que nosotros pudiéramos movernos dentro de la región, ¿sí? Por ejemplo, en este caso dice es 0.10, la pendiente, y la velocidad que alcanzaría sería 2.1. Por lo tanto, ¿sí?, yo voy a tener un gasto de 0.400 metros cúbicos sobre segundo. Como lo estoy manifestando aquí directamente en la tabla, ustedes lo pueden ver. Bien, esta velocidad del agua va a depender también del tipo de material por donde va a correr. No corre a la misma velocidad en los diferentes materiales que nos podemos encontrar. Tenemos, por ejemplo, materiales como la arena fina, que puede tener una velocidad de hasta 0.45. Si yo le pongo una velocidad mayor a esto, se va a empezar a llevar la arena el agua. A las arcillas arenosas y arcillas ordinarias, que también con una velocidad muy pequeña se empiezan, ¿sí?, a erosionar y las puede llevar el agua en un momento determinado en forma, ¿sí?, flotante. Arcillas firmes, igual, gravas finas, de petates, grava gruesa, ¿sí? Donde puede correr la velocidad, por ejemplo, en el zampeado sería de 3 a 4.5 más o menos metros sobre segundo, y en el concreto, si todo fuera un revestimiento de concreto, correría entre 4.5 a 7.5 metros sobre segundo. Pues esa es lo que nosotros tendríamos, ¿sí?, dentro de lo que serían nuestras cunetas. ¿Sí? Aquí le vamos a dejar el día de hoy, lo que corresponde entonces a estas primeras 3 obras de drenaje que vamos a tener nosotros en las carreteras, y vamos a continuar en la siguiente clase con otras obras de drenaje, ¿sí?, que nos podemos encontrar de manera frecuente. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta por parte de ustedes. Si no, hasta aquí les dejaríamos el día de hoy. Profe, entonces el gasto son los metros por segundo, o ¿me No, podría la volver a decir? velocidad es metros sobre segundo, la velocidad. Y el gasto es en metros cúbicos sobre segundo. ¿Ok? Este es un caudal de agua que se va a mover. La velocidad generalmente siempre va a ser en metros sobre segundo. Cualquier velocidad que tengas, en estas son las unidades con las cuales nosotros vamos a trabajar. Y en la cuestión de los caudales, vamos a trabajar, sí, la cantidad de metros cúbicos de agua que se mueven durante un segundo. Entonces, sí, eso es lo que nos va a provocar a nosotros en un momento determinado
pues golpes muy fuertes. Si la velocidad del gasto es muy grande, pues nos va a provocar a nosotros problemas muchas veces dentro del agua, por la cantidad de agua que se puede mover y la velocidad con que esté corriendo. A mayor velocidad, pues mayor gasto el que vamos a tener, mayor cantidad de agua. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No, ¿No? profe, gracias. Ok.